Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy acá arreglando también la computadora. ¿Qué tal, amigos de XHGDL Radio? Bienvenidos. Estoy acá tratando de conectar con la página de Fabi Mini Huertos, pero me está mostrando un error. Hola, Humberto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí nuevamente. Uno de nuestros fans consentidos. Hola, Giselle Ramírez, nuestra productora. Gracias por estar aquí. Gracias por este espacio en el que podemos compartir un poco de lo que somos, de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que nos acontece. Y acá no me está dejando abrir la transmisión en Fabi Mini Huertos. Bueno, ya lo estaré copiando, compartiendo posteriormente. Y bueno, ¿cómo están, amigos? Yo estoy con un poco de calor. De hecho, se me olvidó traerme mi abaniquito. Pero bueno, estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, yo estoy en Zapopan, pero bueno, pues es la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Mi Huerto. Los saluda su amiga Fabi Torres o Fabi Mini Huertos. Me pueden seguir en Facebook como Fabi Mini Huertos y en Instagram también como Fabi Mini Huertos, todo seguido. Y bueno, pues el día de hoy es un poco, el tema del día de hoy es un poco, digamos, la continuación del tema de la semana pasada, que bueno, surgió a raíz de la escasez que se ha venido presentando de agua en la ciudad de Guadalajara. No escasez, digamos, desabastecimiento hasta ahora. Digamos, en algunas colonias no se está teniendo el abastecimiento al 100%. Y bueno, pues de ahí surgió un programa del Rincón del Patas, que dije, voy a hacer el cálculo de cuánto se necesita de tierra, de espacio, de tierra, de suelo para alimentar a una sola persona por año. Ese es un dato que yo quería calcular ya desde hace mucho tiempo, porque decía, bueno, ¿cuánto necesito yo de espacio pues para yo poderme autoabastecer, ¿no? Y fíjense que ha sido un tema, una forma ese cálculo ha sido un poco difícil de hacer. Hice yo un estimado más o menos el programa anterior, pero realmente sí es como un poco complejo en el sentido de que para que podamos autoabastecernos de alimento, híjole, pues sería muy complicado que una sola persona se pueda autoabastecer, porque por ejemplo, solo para el maíz, para las tortillas, pues es primero el cultivo del maíz. Luego pues ya hay que cosecharlo, y luego hay que dejarlo secar, hacer el nixtamalizarlo para poder hacer las tortillas. Entonces es realmente un proceso muy arduo donde realmente se necesita estar mucho en comunidad, o realmente se necesita como el que haya más personas colaborando, porque si yo, por ejemplo, ese cálculo yo lo quería hacer porque yo decía, bueno, si yo me voy, no sé, al vivir al bosque, por ejemplo, ¿no? Que es un tanto como de mis sueños. Pero la cuestión está en que, pues no podría, por más que tuviera, según el cálculo me daba 2.500 metros cuadrados al año, suponiendo que yo que realmente podría disponer de esa cantidad de terreno, pues sería algo complicado autoabastecerme completamente de alimentos. O sea, creo que no me alcanzaría el día para producir todo lo que se necesita, lo que el ser humano necesita
pues para vivir, al menos en este nivel de comodidad en el que vivimos actualmente. Y bueno, como les decía, el tema de hoy pues es porque me llamó la atención una noticia que vi de Forbes, en donde decía que el índice de precios estaba a la alza nuevamente por el 11º mes consecutivo. Esto quiere decir, bueno, pues prácticamente se puede decir que desde que inició la pandemia, desde que estuvimos en cuarentena al menos, pues ya como que ya que se había extendido, ¿no? la pandemia a casi todo el planeta. Dice Humberto, te puede salir el lobo feroz. Perdón, no había entendido el comentario, pero ya entendí por lo del bosque. Sí, es posible. Entonces, ya es el 11º mes que el índice de precios está a la alza en los alimentos. Y bueno, pues esto es una situación que se ve pues crítica, ¿no? Se mencionaba, en el último mes solo se ha incrementado en el precio del maíz, por ejemplo, un 5.7% del precio, pero el índice normalmente se va comparando con el mes anterior. Entonces, solo del último mes, comparado contra el mes anterior, incrementó 5.7%. Y a lo mejor pudiéramos decir, bueno, no es tanto si el precio de la tortilla está en 8 pesos y la masa está en 6, o sea, si le aumentamos ese 6%, redondeándolo, a lo mejor decimos no es mucho, pero ese es solamente de un mes. Entonces habría que ver en el último año cuánto es lo que se ha incrementado los precios en los alimentos. Y platíquenme ustedes, o pónganme ahí en los comentarios si me estás viendo en diferido. ¿Ustedes han sentido el incremento de los precios en los alimentos? Porque yo la verdad es que yo sí lo he sentido y pues no es cosa pues como de dejarlo al ahí se va, ¿no? De no recapacitarlo, de no reflexionarlo, de hacer conciencia de que eso es algo que está sucediendo. Como les decía, aparentemente es a causa pues de la pandemia, ¿no? La pandemia ahora sí que vino a mover pues prácticamente a todo el mundo, nos vino a mover a todos, la forma en la que llevamos la vida, la forma en la que la percibimos, en la forma en la que la vamos pues afrontando también, ¿no? La verdad es que venimos de vivir muy muy cómodamente porque pues no nos tenemos que preocupar prácticamente por alimento nunca, ¿no? O sea, vamos a la tienda y tenemos ahí una gran, enorme oferta, ¿no? de alimentos, y no es algo que hasta ahora haya sido un problema. Sin embargo, pues el hecho de que estén aumentando los precios, ese es un indicador, es un indicativo de algo. Y ese algo, bueno, pues al parecer, viendo la noticia que les platico de Forbes y andando un poquito más sobre ese tema que me saliera en internet, parece que realmente está viendo como ciertas problemáticas con la agricultura en ciertos países. Se mencionaba en este artículo, si quieren leerlo, lo publiqué hace unos momentos en mi página de Fabi Mini Huertos. Ahí está tal cual la noticia de Forbes. Y menciona, ¿no?, que la situación de la agricultura en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos, que bueno, al menos hasta donde sé, pues son grandes productores agricultores. Entonces, si estos países tienen ciertos problemas, yo al momento de estar en este tema de los huertos, que participo en 2 huertos comunitarios, sobre todo en uno de ellos, sí se está muy de la mano con la parte de la soberanía alimentaria. Entonces de repente nos llegan noticias, ¿no?, de que realmente este tema de producir los alimentos pues llega a ser un tanto complicado,
por el hecho de que pues hay muchos intereses. Realmente pues somos cada vez más seres humanos en el planeta y pues la alimentación es básica, ¿no? En cuanto a alimentación, y como les decía en el programa anterior, pues también se utiliza mucho en cosmética, se utiliza mucho pues para producción de muchas cosas, en la medicina también. Muchos medicamentos tienen emulsificantes que vienen ubico mucho la lecitina de soya. Ese se utiliza en los medicamentos pues como emulsificante. Entonces es producción de muchos artículos que necesitamos los seres humanos en el día a día pues para subsistir. Entonces si los precios se están incrementando aparentemente les decía, por la pandemia, pero también hay otra situación. Yo también, bueno, una de las cosas que hago, que me dedico, es también inversión en bolsa de valores. Y bueno, pues uno tiene que estar muy empapado del tema financiero. Y les puedo platicar que desde el 2016, más o menos, se está previendo una crisis financiera. ¿En qué sentido? Se dice mucho que la forma de estar, como se ha estado llevando, ay perdón, traigo un mosquito que me está dando lata. La forma en la que se ha estado llevando la economía a nivel mundial, pues dicen que ya no se puede sostener esa forma. Entonces se está previendo una crisis económica desde el 2016. Digo, ya van 5 años y no ha pasado nada, gracias a Dios, pero sin embargo pues no estamos como exentos, ¿no? de que pudiera suceder, y de que si llegara a haber una situación, digamos, esta crisis económica se dice básicamente que consistiría en la parte de que el dinero como lo conocemos pues tiene cierto valor, ¿no? Por ejemplo, tenemos 100 pesos mexicanos y nos alcanzaría con esos 100 pesos para comprar 3 litros de leche, bueno, 4 o 5, no sé cuántos. Pero ya como les decía, la forma en que se está llevando el dinero, como se está manejando, pues ya no se puede sostener de esa forma. Entonces, si llegara un punto de quiebre realmente donde ya no valiera el dinero lo que se supone que vale, es decir, estos 100 pesos podría llegar el caso a que nos alcance solo para 1 litro de leche, por ejemplo. Entonces, esa es una situación que se prevé, que muchas personas ponen como alerta, por lo que les menciono de la situación financiera, pero la cuestión está en cómo estamos nosotros parados, cómo estamos nosotros, qué tan vulnerables estamos nosotros ante alguna situación así. O sea, la pandemia hasta ahorita pues ha traído un aumento, ¿no? constante de los precios en los alimentos. Pero hasta cuánto pudiéramos aguantar, ¿no? Ahora sí que depende de cada quien cuánto es el dinero que ingresa, ¿no? A su casa, a su hogar, y cuántos tienen que comer, y cuántos, pues sí, o sea, cuántos hay que sostener, cuántas personas hay que alimentar. Entonces, realmente, sí, por esta parte, ¿no? El que está incrementando los precios de los alimentos, y por otra parte la parte económica a nivel mundial, ante una situación de estas, ¿cómo estamos nosotros prevenidos, o cómo estamos nosotros preparados para una situación de crisis de esas magnitudes? Obviamente a lo largo de la historia pues ha habido varias crisis, y pues sí se habla, ¿no? De que la gente a lo mejor sí la pasó mal o fue difícil, pero yo creo que el hecho de enterarnos nada más de ver los datos históricos a realmente vivirlo, o sea, imagínense una situación en la que dijéramos no podemos pues ya comer como nos alimentábamos anteriormente, porque ya el dinero no alcanza, ya sea porque se subió muchísimo el precio de las cosas,
o porque el dinero que estamos utilizando se devaluó tanto que pues ya tampoco no vale y no nos alcanza para comprar tal cual cosa de alimentación. Entonces, esta es una situación que yo teniendo como con mis huertos, pues la comparto mucho con las personas porque el hecho de no saber, o sea, venimos de no sé cuántas generaciones atrás donde estamos acostumbrados a que vamos a la tiendita y ya tenemos ahí el alimento. Pero, y no nos cuestionamos cómo se producen los alimentos o qué tanto, cómo se producen qué tanto tardan en producirse, qué necesito para poderlos producir. Entonces, si de la noche a la mañana, o bueno, esperemos que no sea algo así, ¿no? Pero si llega a suceder algo mucho más grave y nosotros apenas vamos a comenzar a ver cómo se producen los alimentos, créanme que no podríamos afrontar una situación de crisis. ¿Por qué? Porque yo en mis cursos de huertos, pues sí les digo, no es algo que sea difícil, es algo sencillo, sin embargo no es algo rápido. Eso sí es algo súper marcado en la producción de alimentos. O sea, no es que yo voy a poner semillitas ahorita y mañana ya voy a tener para comer. No, nos tenemos que esperar entre 3 y 4 meses. Ahora sí que las hortalizas que tardan lo menos son 2 meses y son los rábanos. Entonces, no sé qué tanto pudiéramos comer solo rábanos y esperar 2 meses para poder comer. Entonces, realmente yo considero realmente que sí estamos como humanidad, la forma en la que llevamos nuestra vida y nuestra pues conciencia de las cosas, realmente sí estamos muy vulnerables, porque como les decía, si pasara algo ahorita y ya no pudiéramos afrontar económicamente, ya no podemos comprar alimentos, etcétera, pues nos tendríamos que esperar al menos 3 meses para tener alimentos y nada más de 1 o 2 aproximadamente, porque les digo, para una sola persona, digamos, esto es al año, 2.500 metros cuadrados para alimentación de una sola persona en un año. Ahora, si eso, bueno, si fuera nada más, por ejemplo, 3 meses, pues eso dividido entre 3, más o menos como 800, pero es para una sola persona. Entonces, ¿cuántas personas tienen ustedes en su familia? ¿Cuántos son? Entonces, necesitamos toda esa cantidad de terreno para poder alimentarnos. Y si les digo, si llegara a suceder en lo que empezamos a ver cómo se producen las cosas, conseguir semillas, pues ver en dónde se pudiera cultivar, por ejemplo, pues realmente ya para esos entonces yo creo que ya vamos a tener no sé cuánto de hambre, porque pues no es algo sencillo. Entonces, pues es algo de recapacitarse. Los 2.500 metros cuadrados que me salió para el año es para una sola persona. Entonces, suponiendo que seamos en nuestras familias, que fuéramos 4 personas, pues prácticamente para 4 personas se necesita una hectárea de terreno para producir los alimentos de una familia de 4 integrantes. Entonces, pues ahí vayan haciendo cálculos porque realmente, pues a lo que se ve, digo, ojalá ya no suban más los alimentos, ojalá ya se queden así, que les digo, yo sí lo he notado, ustedes platíquenme si lo han notado, pero esperemos no llegar a un punto donde no podamos afrontar, ¿no? Una alza mucho de los alimentos, o que el dinero deje de valer lo que dice que vale. Sí, les decía, en mi curso yo les platico que no es algo tan difícil y les voy mostrando cómo se puede ir haciendo un huerto, incluso desde cero, pues porque esa es la idea, ¿no? La idea, quiero compartir este conocimiento que tengo de 4 años, pues con las personas que
normalmente pues no tenemos ese conocimiento. Y digo, y lo hablo en mi propia persona, porque yo hasta antes de estar en esto de los huertos, yo la verdad tampoco sabía cómo se producían los alimentos. Entonces pues quiero que más personas, mi objetivo, mi misión, mi meta, pues es que más personas pues sepan cómo producir sus propios alimentos. Y créanme que ya el solo hecho de ya saber al menos cómo se producen los alimentos, las hortalizas, ya no es estar de cero, ya nada más nos van a quedar el buscar un terreno, por ejemplo, o ver cómo podemos habilitar un pedacito de jardín que tengamos en casa, o contenedores incluso. También eso les enseño en mi curso de cómo poder producir alimentos incluso en contenedores, aunque no tengamos tierra directo en el suelo, así. Entonces es posible, realmente es posible, y créanme que ir adquiriendo este conocimiento poco a poco, pues ya es mucha ganancia ante cualquier situación que nos pudiera, que se nos pudiera presentar. Ya si ustedes quieren más información sobre este curso que imparto, pues pueden mandar algún mensaje aquí a XHGDL Radio, o conmigo directamente en Fabi Mini Huertos, y bueno, pues ya los estaré pasando más información sobre este curso. Y bueno, amigos, pues esta es los datos que tenía para compartirles el día de hoy. Sí, creo que sí lo abarqué. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, Humberto, por todos tus corazoncitos. Me encanta que me pongan corazoncitos, eso me alegra un montón. Muchas gracias. Y pues bueno, los veo el siguiente miércoles, igual a las 4 de la tarde, aquí por XHGDL Radio. Muchas gracias. Y no pude transmitir ahora por Fabi Mini Huertos, pero bueno, ya más tarde estaré compartiendo el enlace de la transmisión en diferido. Igualmente, Humberto, con mucho cariño. Te mando un fuerte abrazo, y a todos los que se conectaron, y si me ven en diferido también me pueden poner ahí, Fabi te vi en diferido, y les mando un fuerte abrazo. Que pasen una linda tarde de miércoles. Muchas gracias. Chao.